Mensajes de salvación para leer. Título de este mensaje. Una explicación de Juan 1:2, en la Biblia. Juan 1:2 en la Biblia, dice: En el principio Él estaba con Dios. Juan 1:2, Biblia, Dios habla hoy. Los detalles. Deberíamos comenzar hablando de este versículo, y los versículos adyacentes a este, después de quitarnos los calzados de nuestros pies, porque estamos tratando un tema muy santo, ver Éxodo 3:5, en la Biblia. Con este versículo, estamos al principio del Evangelio de San Juan, el cual este apóstol lo comenzó con un prólogo, en el que nos adelantó y resumió muchos de los grandes temas, que después los desarrolló en todo el libro. El tema central de su Evangelio, al que Juan dirigió nuestra mirada desde el comienzo mismo, es el Señor Jesucristo, quien es presentado por Juan como el eterno Dios. Este versículo nos muestra dos características del Verbo, Jesucristo, mencionado en el versículo anterior, San Juan 1:1. ¿Qué es el Verbo? En el versículo anterior, versículo 1, Juan utilizó el término griego, logos, que es traducido como verbo, o palabra, para referirse al Señor Jesucristo. De modo que la primera característica es su eternidad, en el principio, y la segunda es su comunión con el Padre. Él estaba con Dios. La Biblia empieza con las palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Pero, el prólogo del Evangelio de Juan, lleva nuestros pensamientos aún más allá de la creación, para trasladarnos a la eternidad de Dios. En Juan 17:5, el Señor Jesucristo se refirió a su estadía en la eternidad, cuando dijo: Ahora, pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo, desde antes que existiera el mundo. Hoy nosotros tenemos que creer esto que dijo Jesucristo. El término, verbo, era muy utilizado en la filosofía griega de la época de Juan. Con él se referían tanto a la palabra hablada como a la escrita, quizás por eso en la gramática española, tenemos que la parte que da sentido a una oración gramatical, es el verbo. Sin el verbo, una oración gramatical no tiene sentido. Por ejemplo, si decimos, la casa grande de Juan, al decir esto, no hay una forma verbal, y lo dicho está incompleto, falta algo para que aclare, qué está sucediendo con la casa grande de Juan. En el ambiente espiritual relacionado con Dios, también sin el verbo, Jesucristo, la existencia con Dios no tiene sentido. Para muchas personas de la época de Juan, el logos, verbo, apuntaba hacia el principio de racionalizar en el universo. El logos asistía a la inteligencia detrás del orden y la uniformidad que se observa en el cosmos. Una canción popular, acerca de Jesucristo, dice: ven te necesito, para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. En realidad, millones de personas en el mundo, sienten esto en sus corazones. Ellos pueden decir que Jesucristo es quien da sentido a la existencia humana. Cuando yo tenía unos 16 años de edad, yo tuve un sueño con Dios. En mi sueño yo vi a Dios en toda su gloria, su grandeza, su amor, su misericordia, su bondad, su fidelidad, etc. Yo no las podía enfrentar delante de mí, y yo clamé a Jesús por ayuda, porque yo no aguantaba la presencia del Padre Dios, y es que solo Jesucristo puede dar sentido, y traer armonía con Dios al ser humano.
Juan el Evangelista se refería al Señor Jesucristo con el término, verbo, encontrado en la filosofía griega, tal vez con el fin de captar la atención de algunos de sus lectores. Aunque más probablemente su deseo era el de corregir los conceptos equivocados acerca del verbo. Por eso, para comenzar, el evangelista nos explica que, quien ha creado el universo y lo rige, es una persona divina, el Señor Jesucristo. Además, Juan utilizó el término para enseñarnos que, de la misma manera que el discurso de un hombre, da a conocer los pensamientos de ese hombre, de esa misma manera también, el verbo nos declara la mente de Dios. Es muy importante tener presente aquí, que el verbo, es Jesucristo. En cuanto a propósito y objetivo se refiere, también el verbo ya estaba con Dios, desde antes de la formación del mundo. Así que la gran empresa de la reconciliación de los hombres con Dios, fue concertada desde toda la eternidad, en el seno de la Trina Deidad. Solo Cristo, el Verbo, puede declararnos con toda precisión, exactitud, y profundidad la mente de Dios. El mismo Jesucristo lo dijo en Mateo 11:27, cuando lo reveló diciendo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien Él lo quiera revelar. En este sentido, el autor del libro de Hebreos en la Biblia, dijo que Cristo es la revelación definitiva de Dios, cuando escribió diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1:1-2, qué maravilloso. Juan 1:2 es bien resumido, pues solo dice, en el principio, Él estaba con Dios. Notemos el detalle importante, el cual Juan el Evangelista hizo ver, al decirnos que el Verbo, estaba, ya con Dios, y lo que dijo connota que siempre ha estado con Dios. Esto fue mucho antes de que Adán y Eva llegaran a estar en este mundo. Más adelante, en Juan 1:14, él habló de la encarnación del Verbo, utilizando un término muy diferente. Pues Juan dijo, aquel Verbo fue hecho carne. Lo cual quiere decir, que el Verbo habitó en este mundo como una persona, que visiblemente poseía carne, huesos, sistema nervioso, etc. Una persona normal está formada de cuerpo, alma, y espíritu. En este mundo, dentro del cuerpo de Jesús, se encontraban el alma y el espíritu de él. Isaías 53:4-6 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él, el pecado de todos nosotros. Puesto que Yahvé es Dios, y Jesús es Dios también, al profeta Isaías decir que, Yahvé cargó en él, el pecado de todos nosotros, es lo mismo que decir que, Jesús cargó en él, el pecado de todos nosotros. Isaías escribió el versículo 53:6, miles de años antes de Jesús nacer de la Virgen María. Sin embargo, el versículo revela que tanto Yahvé como Jesús, es Dios. ¿No es maravilloso eso? Por eso podemos resumir diciendo que Cristo ha sido Dios por toda la eternidad, pero que se nos presentó como un hombre, en un momento concreto de nuestra historia. Por esta razón, el Señor Jesús pudo afirmar, en Juan 8:58, ante la incredulidad de los judíos,
diciendo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Al Juan decirnos, en el principio él estaba con Dios, claramente esto nos dice que el Padre Dios nunca estuvo solo. Pues desde el principio, el Hijo estuvo con el Padre. Por eso en Génesis 1:26, Dios dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Si Dios hubiese estado solo en esa ocasión, él posiblemente hubiera dicho, ahora voy a hacer al hombre, a mi imagen. Por tanto, el Padre Dios nunca estuvo solo, pues desde el principio el Hijo estuvo con él. En resumen, este versículo declara la coexistencia de Jesucristo con el Padre, y condensa el hecho de su existencia eterna. Pues dice, en el principio él estaba con Dios. En otras palabras, en el principio, el mundo fue hecho por Dios, pero el Verbo ya estaba con Dios, desde antes de la creación del mundo. En Proverbios 8:22-31, la Biblia habla de cómo el Verbo ya existía mucho antes que las obras que el Todopoderoso formó sobre la tierra. Porque el Verbo ya estaba con Dios, como siempre lo ha estado. ¿Qué podemos hacer cuando pensamos en la preexistencia del Verbo sino adorarle? Judas 1:24-25 en la Biblia, dice, el Dios único, Salvador nuestro, tiene poder para cuidar de que ustedes no caigan, y para presentarlos sin mancha y llenos de alegría ante su gloriosa presencia. A Él sea la gloria, la grandeza, el poder, y la autoridad, por nuestro Señor Jesucristo, antes, ahora, y siempre. Amén. Fíjense que Judas dice, el Dios único, Salvador nuestro, muchos decimos que Jesús es nuestro Salvador, pero Dios el Padre es también nuestro Salvador. Porque los dos son uno, como lo declaró Jesús en San Juan 17:22. También, muchos decimos que Jesús sufrió por nuestros pecados, y muchas personas se han preguntado, el por qué llegan los sufrimientos entre los seres humanos, donde algunos sufren más que otros. El mismo Dios también sufre. ¿Cree usted que Dios no sufrió, sabiendo y viendo a su Hijo unigénito pasar el calvario que tuvo que experimentar, desde cuando él estaba en el monte Getsemaní, hasta que murió en una cruz? Dios sufrió más que María, la madre de Jesús. A ella le dolía por lo que estaba pasando su Hijo Jesús. ¿Y qué de Dios? En San Mateo 3:17 en la Biblia, de Jesús Dios dijo, este es mi Hijo amado, y el Padre que ama a un hijo que padece, ese Padre sufre junto con ese Hijo que ama. Además, Dios y Jesús uno son, por ende, los dos sufrieron juntos en el Calvario. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.